Y esto es A medias, en el episodio 122. episodio autoritario, un episodio puede ser híbrido, Autocrático. autocrático, un episodio de régimen híbrido. Un 12 de febrero estamos grabando, creo que es necesario mencionar las protestas del 12 de febrero 2014. Del 2014. Una fecha en la que la democracia venezolana, en los vestigios que quedaban de esa democracia, de ese autoritarismo hegemónico que construyó Chávez, se hundió más hacia la dictadura que es hoy. Ese 12 de febrero en el que salen a marchar los estudiantes, ya había comenzado la salida organizada por Antonio Ledesma, Leopoldo López, y la apoyó María Corina Machado también. No la acompañó Capriles, no la acompañaron otros factores de la oposición. En ese momento no le Fue decían una serie de dictadura. protestas de distintas. Cerraban calles, la gente salía a la calle a protestar en Altamira, o incluso llegó al centro, llegó a la fiscalía esa protesta y la recibieron a tiros, mataron de un disparo en la cabeza a Basilda Acosta. Hoy cumple 11 años, hoy que estamos grabando miércoles 12 de febrero, de haber fallecido, y nosotros hicimos un episodio al respecto el año pasado en la Universidad Simón Bolívar. No, y también hay que recordar que hicimos el año pasado una serie de episodios de memoria, donde un episodio fue específicamente de 2014. Y bueno, los que están en Patreon también hay un video que justo me pasaron hoy sobre el asesinato de Basil, y creo que es necesario recordarlo porque ese es el régimen que tenemos ahora, evolucionó, pasaron 11 años, y creo que eso fue una de las primeras, no sé, vestigios de lo que iba a pasar en este momento. Y bueno, o sea, creo que honrar a los caídos también es seguir resistiendo a pesar de que nos sentimos derrotados, pero ya lo hemos pasado tanto que creo que va a volver otro momento, y creo que no pensar que nos vamos a quedar en dictadura para siempre, a pesar de que hay muchos factores que nos hacen pensar eso. Y Como dice DSCTV, estamos hoy recordando a los caídos. DSCTV es uno de nuestros patroncitos. Si quieren unirse a Patreon, pues pueden hacerlo en patreon.com/amediaspodcast. Y si no quieren unirse a Patreon o no pueden brindarnos un café en buymeacoffee.com/amediaspodcast. Y así pueden estar en las grabaciones en vivo, además participar de un grupo de chat que tenemos con todos los patroncitos. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces? De los dictadores que quieren gobernar el mundo, de los autócratas que lo están dominando. en franco auge, crecimiento, y por supuesto que en detrimento de la democracia. Ya hicimos un episodio sobre el declive de la democracia, lo hicimos en la Universidad del Zulia, en Maracay. En mi ciudad, pueden ir a verlo. Fue una discusión interesante porque, por ejemplo, se criticó a Bukele y había algunos estudiantes que lo defendían. Entonces entramos en esa diatriba de que hay mucha gente a la que le gustan los liderazgos fuertes, a pesar de no ser del todo demócratas. Porque para ser demócrata hay que ser una especie de huevo sin sal. Un demócrata es un carajo modesto, un carajo tolerante, un carajo que incluso hasta la democracia actual o la izquierda europea, la izquierda estadounidense, peca incluso de woke, ¿no? O sea, ha llegado a ser como que, bueno, soy tolerante con todo el mundo, lo políticamente correcto, por ejemplo. No tanto en el tema de las minorías o de la política de la identidad, que eso es otro tema. Es más un tema de que lo políticamente correcto no se puede ofender a nadie porque así es la democracia. Y la verdad es que así no tiene por qué ser la democracia. Pero yo creo que te fuiste para otro lado. O sea, No, les estáis diciendo que son unos pajugos. Les de estáis que diciendo que son unos pajugos, y yo entiendo ese punto, pero al mismo tiempo creo que no están sabiendo responder a los líderes autoritarios que cuando son exitosos al final son populistas. O sea, tú estás hablando y tú estás generando algún tipo de sentimiento fuerte con la población, y le estás dando lo que ellos están pidiendo directamente, a pesar de que eso vaya directamente en contra de las instituciones. Yo voy por ahí, yo no entiendo, o sea, lo políticamente correcto puede ser, no sé si se lo pondría directamente
Pero es a los que demócratas. para mí es la razón de por qué la democracia pierde su sex appeal como un sistema que te garantiza libertades, seguridad, prosperidad, porque la democracia se ha convertido en este sistema que no cumple no satisface realmente a la gente, ¿no? Y tú lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, por eso, bueno, está esta deriva en contra de esta izquierda, que es más o menos así, como que, bueno, lo políticamente correcto, y la gente está como que, coño, la economía, o sea, ¿qué pasó? No ha sabido responder a las necesidades de las poblaciones. ¿Y por qué lo digo también? Desde hace como un año o 2 años, una de las encuestas la ENJUVE, la encuesta de juventudes de Venezuela, decía que el 49% de los jóvenes considera que la democracia no es un sistema preferible. Es decir, prefieren otro sistema a la democracia. Eso es grave, porque la mitad de los jóvenes de Venezuela prefiere un sistema quizás más autocrático. Entonces, es como que Pero es no raro hubiésemos porque viven en aprendido autocracia estos y la están 25 años. matando de hambre. ¿Sabes? ¿Qué? Yo creo que es contraintuitivo, pero al mismo tiempo es como que necesitan respuestas rápidas. Y una respuesta rápida te lo da una autocracia porque no tiene la burocracia que requiere una democracia, ¿no? ¿Sabes? Como que la democracia tiene que seguir ciertos parámetros, bueno, al final Estado de Derecho, y se tarda, y no te dan respuestas rápidas a tus demandas, y quizás por eso se van a autoritarismo, que se saltan todas esas cosas al costo de, bueno, libertades, quizá, y van un poquito por allá. Pero eso para mí es contraintuitivo para los venezolanos, porque dices, yo prefiero un sistema autocrático cuando vives en un sistema autocrático. O sea, te estás viviendo en una dictadura y sigues diciendo que prefieres ese sistema político. Creo que ahora es que se están dando los estudios como que, a ver, ¿por qué está pasando esto? Y es el declive de las democracias mundiales, que es eso, no están cumpliendo las demandas en muchos aspectos. Y para mí es una respuesta quizás natural, pero lo hablo en mundial, tipo no empezó solamente en Venezuela. Y estamos viendo como un ciclo. Volvemos a autoritarismos. ¿Y por qué la gente le está prestando atención ahorita? Porque supuestamente el garante de los valores occidentales y del Estado de Derecho, de las libertades del mundo, está yéndose por un camino autoritario. Que no quiere decir que es una full dictatorship. No es como que, bueno, ahora es una dictadura. Todavía no. No. Todavía no. Vamos con dos cosas. Primero, Mari dice, quizá la mitad de los jóvenes de Venezuela no ven la democracia como algo sostenible. Yo creo que vamos a ir hacia allá. Y también a lo que acabas de comentar de Estados Unidos, de que se está yendo por un camino autoritario, y de hecho lo dice en un artículo reciente de la revista Foreign Affairs, que habla de que van en un camino hacia un autoritarismo y prevén que la democracia estadounidense, y voy a citar, probablemente colapsará durante el segundo gobierno de Trump, en el sentido de que dejará de cumplir los criterios estándar de la democracia liberal: sufragio universal pleno, elecciones libres y justas y amplia protección de las libertades civiles. Dicen, no se va a convertir en una dictadura, como decías tú ahorita hace rato, pero se va a convertir en un sistema, en un autoritarismo competitivo, más o menos a lo que construyó Chávez durante los primeros años de su Que incluso mandato. hay gente que se arrecha diciendo, no, para que ustedes están haciendo esa comparación. Ahora no lo decimos nosotros, lo cita Foreign Affairs. Y lo citan estos autores, ahorita les voy a decir uno que sí es el que conozco, el otro la verdad no lo he leído, que es se me perdió. Ajá, Steven Levitsky, que él es uno de los autores de How Democracies Die, si no me equivoco. Lo voy a buscar porque capaz estoy equivocada. O sea, creo que él escribió How Democracies Die, o es la persona que tiene de las transiciones. Estoy casi segura que es How Democracies Die. Que él escribió Pero ese libro. igualmente, sí, Deja de buscar. sobre lo que comentó Mari, que quizá la mitad de los jóvenes no ven la democracia como algo sostenible, me llama la atención que incluso después de 25 años de chavismo, todavía no lo vean como algo preferible. Es decir, tal vez no es sostenible, puede ser, pero Y una dictadura sí lo es. porque no es preferible a un sistema que te empobrece, te encarcela,
que no te hace fraude electoral, que te quita los medios de comunicación, te bloquea las redes sociales, básicamente te intimida, te criminaliza, te mete preso por tener un meme en tu estado de WhatsApp. Y una democracia no hace eso o no debería hacer eso, porque en las democracias también hay violaciones de derechos humanos, porque las democracias tienen fallas, pero no es que es Pero un no lo sistema hacen a hecho propósito. O sea, tipo, no lo hacen. a punta de violar derechos humanos como son las autocracias. Exacto, porque esto es Entonces, una cosa, hay una vaina demasiado como polarizada, es muy dicotómica. Si yo digo que las dictaduras son malas, que a pensar para mí es como ahora lo las más obvio, al parecer no, eso no quiere decir que yo estoy diciendo que las democracias son perfectas y que no tienen fallos y que obviamente en algún momento pueden estar en contra de los derechos humanos. O sea, no es tan dicotómico, pero estás prefiriendo a un sistema que va y se basa directamente en violar derechos humanos o en ir en contra de la libertad de las personas, ¿no? Y es incluso, y esto es algo que yo pienso mucho, es que las personas están ideologizando los sistemas políticos. Un autoritarismo puede ser de izquierda o de derecha, igual una democracia, y creo que ponerlo tan dicotómico es como si estuviésemos en la Guerra Fría, ¿sabes? Es como, bueno, por eso incluso las personas, hoy salió un artículo en la BBC que decía los venezolanos están decepcionados de cuál es la postura de Trump con Latinoamérica. Y es y que sea de derecha, entre comillas, porque al final no es una derecha liberal, o sea, el hecho que tú estás poniéndole aranceles a muchos países, eso no está muy en contra de la democracia liberal y del liberalismo en sí, el liberalismo económico. Pero eso es otro tema. Pero dijeron, bueno, pero Kamala va a ser horrible porque él seguramente es comunista y va a ser lo mismo que Biden. Ok, y incluso criticar a Trump no significa decir que toda la administración o el approach de Biden fue bueno para Venezuela. ¿Sabes? Como, ¿cuáles fueron los resultados? Quizá cierta, no sé, cierta apertura a las elecciones que igual no funcionó y le diste muchos beneficios como devolverle al Exadap, pero es importante saber cuál es el contexto. Era una administración que se basaba en el Estado de Derecho y que respetaba los valores y las instituciones. Cuando tú no lo haces, ya hay 1.000 millones de ejemplos en el mundo, hay 1.000 millones de libros en el mundo que te dicen cómo se van erosionando las instituciones y al final no tienes democracia. Pero la gente que está diciendo, las democracias pasaron de moda. Me lo han comentado en videos, me están diciendo cuál es como el resultado positivo que han dado las democracias y creo que ahí hay como la autocracia. las democracias, cuál es lo positivo que me han dado las democracias y que, Claro, gordo. pero lo que pasa es que, a ver, tú cuando hablas de las demandas de la población, tú ves un tipo como Bukele, que acaba de cambiar la constitución para reelegirse, lo cual es antidemocrático, ¿no? Pero la gente lo quiere y lo vota más del 80% porque solucionó una demanda que tenía el pueblo de Salvador, que era seguridad, que terminara la criminalidad. ¿Cómo lo hizo? Violando derechos humanos masivamente, no de los criminales también, de gente que no es criminal. Solo por estar tatuados y vainas los metieron todos en un mismo saco, hacen juicios grupales, cosa que también hace el régimen de Maduro, los mete a todos con una misma causa y así tú hayas hecho una tontería en, qué sé yo, un acto que para ese gobierno es terrorista, por ejemplo, salir a marchar o hacer una guarimba, entre comillas, hacer una protesta. una barricada Protesta. para el chavismo es un acto terrorista. Si tú regalaste un caucho, te van a poner 14 años como el carajo que le prendió fuego, como, qué sé yo, todos en una misma causa tenían el mismo... la misma condena. Ese tipo de cosas son violaciones al debido proceso, violaciones de derechos humanos. En fin, esto lo hace a él un tipo popular porque sencillamente cumplió con las demandas de la población, que es darle seguridad. Entonces la gente dice, yo prefiero esto que una democracia que me permita que me maten, que me roben, que me secuestren. Y tiene que sentido. me cobren vacuna, que me extorsionen. Entonces ahí tú tienes que ver la balanza de, bueno, la democracia en su intento de hacer todo bien, le están saliendo las vainas mal. Claro, pero ¿quién Entonces, está diciendo que en El tiene Salvador era una democracia? Pensarse, reconfigurarse, y no quiero decir con esto que, ay, sí, vamos a poner los derechos humanos en pausa, todo lo contrario, más bien, defendiendo los derechos humanos, pero o agilizando los procesos o sencillamente dándole a la gente lo que demanda.
Claro, el problema es que cuando le das a la gente lo que demanda, necesita manipular instituciones. Y yo creo que ahí está como el problema, cuando las democracias de por sí tienen mucha burocracia. Porque la burocracia es buena hasta que se vuelve exceso. Entonces, hay muchas cosas en el sistema en que tú tienes que hackear para poder hacer eso. Entonces, creo que ahí sí es como, o lo rompes todos o sigues el sistema y no puedes hacerlo completo porque ahí hay personas, si les das espacio a esas personas, van a hacerte oposición dentro del sistema. Lo que yo no digo, y no voy a meterme tanto en El Salvador, es que quién dijo que en El Salvador había democracia. Había un régimen extraño ahí que llegó Bukele, y yo creo que yo entiendo, y si fuese salvadoreña y estoy viendo los resultados de la seguridad y que voy a salir, no me van a matar y no me van a secuestrar, o sea, ¿quién soy yo para decirles a ellos qué bolas que vos estáis apoyando este carajo? Al mismo tiempo, pero la cosa es como venezolana, uno sabe cómo empieza. Al principio, ¿qué dijo Chávez? Le voy a dar beneficios sociales a todo el mundo, y que es robándose a los petrodólares. Ahorita, por ejemplo, en El Salvador, los récords, o sea, como que el gasto público no es público, o sea, ya no es público. Ya hay leyes que impiden que tú veas en qué se están gastando las cosas, y evidentemente la corrupción debe estar o sea, por la estratosfera. Pero más allá de enfocarnos como en una cosa específica, porque aquí vemos que sí se están dando resultados, entre comillas, o sea, ¿a costa de qué? Porque es la misma narrativa de Pérez Jiménez. Bueno, pero Pérez Jiménez hizo tantas cosas, ¿a costa de qué? De violar derechos humanos. Los primeros resultados que vas a tener es lo primero que tú pediste. Pero después, cuando ya le violan los derechos humanos y libertades a las personas que tú estabas en contra, porque aparte que necesitan hacer el enemigo externo, van a ir contigo. O sea, no te vas a poder escapar de ese sistema que tú votaste, porque no lo van a respetar siempre y cuando cumpla los requisitos políticos del líder del momento. En ese momento tú no eres el target, pero puede venir después. Yo lo que no sé, en mi lógica no encuentro punto medio, ¿sabes? O sea, el punto medio, ¿cuál es? Tienes que sabotear el sistema para volver a hacerlo. O sea, no, yo en mi lógica todavía no encuentro punto medio. No hablo un punto medio, yo hablo de que la democracia tiene que buscar la manera de reconfigurarse. No es que es un punto medio, porque el punto medio quería ser el chavismo, ¿sabes? El chavismo Sí, nunca quiso un o punto sea, medio. democracia. Esa tercera vía entre capitalismo y socialismo, ese tipo de Eso vainas fue ya se pura paja. Para mí eso intentaron. fue pura paja. Yo no Por les eso, creo. no hay una tercera vía entre la democracia y la autocracia. O sea, o es una o es la otra. O sea, o es un sistema que promueve las libertades o es un sistema que las anula. Ya está. No es como que... Porque si tú anulas libertades, no las anulas para toda la población, las anulas para algunas minorías. O en algunos casos para toda la población. Cuando tú eliminas medios de comunicación, cuando tú bloqueas redes sociales, estás anulando el derecho a la información de toda una población. Pero yo creo que hay varios puntos que tenemos acá sobre los factores que dan muestra de este declive democrático y del aumento de las autocracias. Que No lo sé si tú los estamos... quieres ir Sí, lo explicando podemos ir y leyendo, yo y los voy aquí... aquí, yo voy poniendo aquí unos banners Ok, para la para que nos gente, quede en la esto lo memoria. basamos tres, en dos bases literarias, en literatura, bibliografía, que es uno, el Autocracy Inc., lo tengo aquí para que lo vean, aquí, para que lo vean los Patreons, es este. Autocracy Inc. de Anne Applebaum, y también el de, que yo siempre menciono, que es el de Dictator's Handbook, que también es Bruce Bueno de Mezquita, y son autores que estudian el autoritarismo. Y también tenemos el Democracy Index de The Economist, que lo sacaron en 2023, el del año pasado todavía no lo han publicado. Entonces son personas que se encargan de estudiar metodológicamente los autoritarismos, los sistemas políticos, y el Democracy Index tiene escalas dependiendo a varias variables como libertad de expresión, separación de poderes y lo que sabemos que es una democracia, y va calificando a los países dependiendo lo que pase, o sea, cómo se están desarrollando. El de 2023 ya le bajó el puntaje a Estados Unidos, y estaba que sí al lado de Argentina, al lado Sí, de Panamá. debajo O Argentina, sea, bajó. empatado con Rumania. Y se espera que este año evidentemente baje mucho más con lo que ya estamos viendo. Pero entonces, vamos a ir con Ajá. la primera parte. Ay, ¿cuál Una es? por una. Que es como, esto lo basamos en el libro de Anne Applebaum de Autocracy Inc.
El primero es como la red global de autócratas. Y lo principal que ella se basa en el libro es que ya los autoritarismos no se manejan como antes. O sea, son como una network, todos unidos por plata, prácticamente. Dice, los regímenes autoritarios actuales forman una red informal que, aunque no comparten una ideología unificadora, como era antes el comunismo entre todos, o la ideología nazi, o los fascistas, o como vimos Segunda Guerra Mundial, está unida por el deseo común de mantener y expandir su poder y riqueza. Estos líderes colaboran para socavar las democracias liberales y promover narrativas que destacan las debilidades de la democracia y la supuesta maldad de Occidente. Creo que ahí es una campaña que tiene 1000 años. Algo que leí en un artículo que también se lo vamos a poner en la descripción, que salió Foreign Affairs, que ya lo mencionamos, es que dicen que desde 2014 ya había un declive directo de la democracia, principalmente la democracia estadounidense. Entonces, no sé si queréis leer el otro o lo leo yo. No, agregar algo sobre esto, que una de las cosas que me llama la atención de cuando Anna Applebaum está explicando esto, es que ella menciona el papel que tuvieron las democracias occidentales en permitir el avance de estas autocracias. Porque ella dice, sí, ya sabemos cómo operan las autocracias, ya sabemos cómo lavan dinero del narcotráfico, de la corrupción, cómo utilizan el poder, abusar del poder para quitarle empresas a algunas personas y dárselas a otras. Pero, dice, el sistema de finanzas internacional, al hacerse la vista gorda, cuando los oligarcas rusos postsoviéticos, después de la caída de la Unión Soviética, del colapso, llegan con sus riquezas a Alemania, a Liechtenstein y otros países. Ella cita varios casos allí en el capítulo. Pues se hicieron la vista gorda. Y ahorita tú puedes ver gente en un pueblito de Inglaterra que hay haciendas y hay terrenos que son propiedad de oligarcas rusos. Y lo pueden comprar a través de este sistema de compras anónimas de propiedades que existe en la democracia. Tú te puedes abrir una empresa que le oculta el nombre del dueño real de esa empresa al Estado, al sistema financiero. Nadie sabe quién es el dueño de esa empresa, y esa empresa compra otra empresa, que esa empresa compra terrenos, apartamentos, etcétera. Y narra algo interesante, que en la campaña del primer gobierno de Trump hubo comprobados vínculos o presuntos vínculos de más de 10 personas vinculadas con la mafia rusa que compraron apartamentos en Torres Trump, sea de su propiedad o que tuvieran su marca, porque Trump a veces tiene la marca Trump, pero la torre no es de él, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas no se ha probado que eso fue una manera de influir, por ejemplo, en la campaña, pero había es algo que está allí. Es algo que está allí. Entonces, si las democracias permiten que eso ocurra, pues evidentemente poco a poco se va desmoronando por dentro. Es como que deja que entre un virus. Claro, eso tú me estás diciendo que los incentivos económicos del capitalismo lograron que el autoritarismo esté esparcido por el mundo, un poco para Claro, pensar. porque si el capitalismo tiene como único objetivo crecer económicamente y cada vez tener más y más y más y crecer y maximizar, terminas queriendo agarrar las riquezas incluso que están manchadas de sangre. Claro. Ese es un problema y lo vemos con la pelea de los oligarcas tecnológicos ahorita. Por ejemplo, que en vez de querer, que la inteligencia artificial mejore el mundo, conseguir la cura del cáncer, qué sé yo, se están peleando, tratando de bajar el valor de mercado del otro. Elon Musk hace una oferta por OpenAI que Sam Altman termina rechazando porque le parece ofensiva. Entonces empieza una pelea que al final es competición, o mejor dicho, competencia malsana, desleal. ¿Por qué? Porque solamente quieren satisfacer su ego y sus necesidades económicas, no el bien de la humanidad. Entonces, por ahí hay algo en lo que está fallando la democracia, en hacerse la vista gorda con estos dineros corruptos y en permitir que entren a sus países. Sí, bueno, por otro lado. Ya va, antes de decir eso, hay algo que me acuerdo. Yo creo que todo el mundo vio House of Cards.
Pero hay algo que decía Sí. mucho Frank Underwood, que evidentemente es un carajo extremadamente autoritario, que todo lo que hace es desmantelar las instituciones, que decía como que la democracia está sobrevalorada. Decía, democracy is overrated, porque tienes que moverte rápido o si no te vas a quedar stuck there. Incluso como que su arco de villano empieza porque le habían prometido un cargo ejecutivo y al final no se lo dan. Y que bueno, todo lo que hice dentro del sistema no tuve recompensa, entonces me va a tocar hacerlo de otra manera. Más o menos esa es la lógica. Y yo creo que no hay que, a ver, hay algo que creo que es como el campo fértil que hizo que esto pasara, pero es por la ineficiencia de un régimen anterior. Que eso es lo que siempre prácticamente ahí empiezan los autoritarismos, porque te prometen lo que la democracia no pudo hacer en ese momento, a pesar de que tengas cosas que das por sentado de la democracia. Tú estás dando por sentado tu libertad de expresión, estás dando por sentado los medios libres, estás dando por sentado poder influir en la toma de decisiones por medio de mecanismos y tú piensas que eso está bien. Entonces después cuando te lo quitan, es muy difícil volverlo a tener. Entonces, siguiendo por ahí, la segunda factor que dice Applebaum es la captura institucional. Los autócratas manipulan procesos electorales, controlan el poder judicial y eliminan mecanismos de control para consolidar su dominio. Esta captura de instituciones clave les permite perpetuarse en el poder sin oposición significativa. Eso no quiere decir que no haya oposición. Eso quiere decir, o tienen una oposición que está desmantelada, que no puede acceder a los mecanismos del Estado para hacerte oposición, porque al final tú tienes mayoría, usualmente esa mayoría te la da el apoyo y manipulación de las masas, porque al final, ¿cuál es eso? Tú votaste por mí, por eso yo tengo mayoría en Congreso, por eso yo tengo a los jueces federales, o por eso simplemente yo tengo más tentáculos en el Estado que me permiten a mí bypassear muchos controles y muchos check and balances del Estado de Derecho. Totalmente. Chávez lo hizo también. Sí. O sea, eso es algo, incluso yo creo que, no sé si yo me voy a dar la tarea de hacerlo, pero es muy obvio, o sea, tipo cuando contamos esto, nosotros como venezolanos vimos cómo se fue poco a poco cumpliendo estos checks, ¿no? En Primero, carne propia. exacto, lo vivimos, es como Uno, mierda, qué bolas que cerraron este canal, qué bolas que ahora despidió a sí, tanta exacto. gente. ¿Cómo? Que uno recuerde incluso momentos, declaraciones, actos, incluso fue en televisión, cuando se fue desmoronando poco a poco cada pilar de esa democracia. Creo que lo estamos viendo ahora y que a mí me da un poco de fastidio siempre poner el ejemplo de Estados Unidos, pero al final Estados Unidos es el símbolo de lo que muchos decían eran los valores occidentales, Estado de Derecho y libertad, y ahora que haya entrado en eso nos dice el mayor diagnóstico de lo que está pasando en el mundo. Y creo que el orden mundial que viene ahora no va a estar basado en democracia liberal. Entonces le están dando muchos incentivos y estás fortaleciendo a las autocracias mundiales. Tanto cuando digo autocracia, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de los países pequeños. Turquía, que Turquía Venezuela. Es un régimen más híbrido. O sea, el Turquía es un régimen más híbrido que lo que es Venezuela. O sea, pero ahí podemos hacer las categorías, incluso lo pueden buscar en la página de The Economist. Lo próximo. ChatGPT. ¿Cómo? ChatGPT con eso. ¿Cuáles son las autocracias del mundo? Las autocracias del mundo según algo, porque si no te lo va a dar con unas fuentes raras. Usen The Economist, cosas que saben que son base, que estudiada con metodología. Claro, entonces si eso ocurre, si la democracia está sobrevalorada, como dice Frank Underwood, que bueno, a pesar de ser un personaje literario o digamos televisivo, tiene algo de verdad en el sentido de que mucha gente lo comparte, mucha gente comparte esa opinión. El problema es cuando un presidente electo democráticamente comparte esa opinión, ¿no? Y una de las noticias que salió hoy, que puede cambiar el curso incluso de la historia mundial, de la historia de Europa, es que Trump habló con Putin y dijo que van a conseguir la solución a la guerra y que ya le iban a informar al presidente de Ucrania. Esto lo dice hoy 12 de febrero, 1 o 2 días después de que Zelensky dijo que estaba listo para cederle territorio a Rusia y terminar la guerra. Es decir, capaz ya se había negociado un poquito antes, pero es probable que esta guerra termine con Ucrania perdiendo y Rusia ganando. Y eso pone a las autocracias como, coño,
¿sabes? Es Se como, comieron un alfil, pues. claro, porque al final es como que, bueno, yo voy a invadir Crimea, yo voy a invadir Ucrania, yo voy a seguir invadiendo, voy a tener agarrando territorio y no hubo Claro. una respuesta lo suficientemente fuerte para que no lo hicieran. O sea, ¿para qué tenéis la Después de eso, OTAN? por ejemplo, ¿Cómo? después de eso, ¿qué le impide a China invadir Taiwán? ¿O qué le O sea, impide a Venezuela invadir Guyana, el bueno, Esequibo? nosotros si Hay tuviese ahí, plata. hay ahí cosas para pensar desde ese punto de vista, que si se permite ese tipo... Es decir, todo el mundo quiere la paz para Ucrania y Rusia. El problema es cuando esa paz sea negativa o sea una paz injusta. Claro. O sea, siguen pasando cosas Si al malas, final pero terminan no hay ganando los conflicto. malos. ¿Cómo? Bueno, es que hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, básicamente es eso. Hay Pero una aquí le película, estamos- hay una serie de eso, por cierto. Sí, The Man in the High Castle. Castle. Ajá. Pero bueno, en fin, la captura institucional es uno de los puntos. El tercer punto, la desinformación y la propaganda, que es evidente que lo usan a su favor y cada vez más en redes sociales, sobre todo, se esparce una cantidad de fake news que la gente comparte solo porque refleja su estado de ánimo o la misma ira, porque la ira es uno de los principales motores de la viralidad. Si leíste una noticia de que mira que esta gente le dieron esta plata y se robaron estos millones, pero en realidad es un fake news Sí, qué y no bolas. lo dice en ningún medio serio, te lo terminas creyendo. La gente, qué bola, sí, vayan a hacerlo. Mi gordo, ¿dónde está la base donde tú me dices eso? ¿Dónde? Es ¿Dónde está? desinformación. Es Entonces desinformación. utilizan medios estatales y campañas de desinformación en redes sociales para desacreditar a opositores y manipular la opinión pública. Y da un ejemplo de la invasión de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Medios estatales rusos difundieron narrativas falsas para justificar sus acciones y desestabilizar la percepción pública en otros países. Y esto se incluye desde decir cosas que no son reales, en lo absoluto, mentiras, hasta manipular el lenguaje y decir, bueno, esto en vez de una guerra o de una invasión es una operación militar especial, como le llaman los medios rusos. Que bueno, eso a la lo invasión. hicieron los nazis, que no les decían, vamos a en masa judíos, vamos a decirle la solución final. O sea, Exacto. no es un librito que lo sacaron y lo inventaron ahorita. Tienen demasiado tiempo y lo están actualizando cada vez que pasa y al parecer porque sigue funcionando. Exacto. La frase que acabas de decir de vamos a M en masa a J, YouTube no las va a censurar. Pero yo la voy a cortar para que YouTube no nos censure y porque capaz YouTube no entiende que estamos jodiendo y dice, esta gente es fanática de Kanye West. Porque odia a los... No, nada que ver. Era una frase explicativa, pero para que YouTube no entiende. Entonces, la vamos a quitar. Cortamos todo Ustedes eso. se imaginan qué es lo que pensó Hitler y no hizo. Bueno, hizo mucho, pero lo llamó la solución final. Cuarto, es la corrupción como herramienta política. Bueno, en Venezuela ha habido no solo corrupción, sino lo que Transparencia Venezuela llama la gran corrupción. Es decir, no solamente millones de dólares, que ya es mucho, no, son miles de millones de dólares. O sea, es más que el caso Lava Jato, que ha sido uno de los casos más sonados en toda la historia del mundo, que ocurrió en Brasil, que involucró a primeros ministros. Bueno, Lava Jato fue más o menos la mitad del caso PDVSA Crypto. Y PDVSA Crypto no habla nadie en el mundo. Entonces, la cleptocracia, como le llama incluso Ann Applebaum, es un sistema donde roba una camarilla para mantenerse en el poder y se agarran todas las riquezas. Es decir, se apropian de los recursos naturales, digamos, del oro, del coltán, El petróleo. ¿de qué más? Del petróleo. Entonces, hay una frase interesante aquí de Ann Applebaum que dice: la cleptocracia crece como un tumor maligno. El presidente Hugo Chávez, ahora con Chávez, llegó al poder en el 98 después de una ruidosa campaña a favor del cambio. Quería modificar la constitución e incluso el nombre del país. La República de Venezuela, creada 40 años antes, era el país más rico de América del Sur. Bueno, no había sido creada 40 años antes, era una nueva constitución, pero ajá. Y había sido una de las democracias más sólidas. También, como muchos estados petroleros, Venezuela era de nepotista y corrupta, si bien al estilo de siempre. A veces se sobornaba a los políticos, a cambio ellos concedían en ocasiones contratos a sus amigos.
cuando los precios del petróleo cayeron en los años 90, esos tejemanejes generaron mucho enfado. Chávez, un teniente coronel del ejército venezolano que había dado un golpe de estado fallido en 1992, reconoció ese enfado, lo que hablamos de las demandas, y lo utilizó. Cuando salió de la cárcel, ganó unas elecciones presentándose contra la corrupta República de Venezuela, prometió crear en su lugar una República Bolivariana de Venezuela. Bueno, echa más el cuento, pero el punto es que empiece con el caso de Venezuela actual es indicativo de lo importante que es este elemento, que es la gran corrupción, en cuanto a el facilitarle el camino a la construcción de las autocracias. Y esto es algo que también va con la ausencia de Estado de Derecho, porque no tienes esos obstáculos o limitantes al poder sobre rendir cuentas de la plata, sobre ver en qué estás gastando las cosas cuando haces una política pública. Entonces, ¿qué es lo que usualmente como una de las cosas como se hace por la corrupción? Es como que, bueno, yo voy a hacer esta política pública y lo presupuesto a $2 millones. Y al final no cuesta $2 millones, me agarro esa plata y dejo las cosas a la mitad. Prácticamente eso. Bueno, Y otra de las maneras que creo que lo hemos el caso hablado, de Erwick. una de las cosas que hemos hablado también bastante es cómo se divide en eso para mantenerse en el poder. Entonces, aparte de beneficios políticos, yo te doy beneficios financieros. Yo te doy la posibilidad de agarrar un jet privado que es de PDVSA para que lo gastes como te dé la gana. También te doy la posibilidad de tener control sobre un territorio, que tú puedes explotar las tierras. Te doy la posibilidad de controlar ciertos canales o ministerios donde tú puedes tener total control de las finanzas y no va a haber nadie que te diga, dame cuenta, ríndeme cuenta de lo que está gastando. Eso es prácticamente, y aparte de eso es una manera de mantener una estructura de poder, porque tú como ejecutivo le estás dando rienda suelta a la vaina. Para nosotros es obvio, por supuesto, porque ya vivimos en eso, no sabemos qué es rendir cuentas. En otros países sí pasa. Incluso una de las cosas que utilizaba USAID para eso es dar dinero a organizaciones que presionaban al Estado para rendir cuentas. ¿Sabes? Como que la sociedad civil presiona al Estado y tienes varias personas haciendo demandas para mantener como ese estándar de rendir cuentas. Pero entonces, seguimos con la próxima. Creo que estamos tardándonos un poco, capaz tengamos que hacer como 2 de estos episodios, no sé. No, bueno, aceleramos un poquito. Sí, vamos a corrupción. La otra es represión transnacional. Esto a mí me parece arrechísimo que lo haya puesto ella de esta manera, porque ya de por sí una represión dentro del país era obvio, ¿no? Tú tienes que reprimir, tú tienes que callar las voces de los demás. Pero que ella diga... De los disidentes, exacto, ¿no? los disidentes. No solo callar las voces mediante censura, difamación, demanda, Chávez, por ejemplo, no cerraba periódicos, sino que centralizó la empresa que importaba el papel y le dejaba de vender al Nacional, por ejemplo. Entonces no tenían papel, no tenían rollos de papel. Ese tipo de cosas son prácticas, de gobiernos autoritarios, y ya una dictadura es de frente, sencillamente, no solamente te cierro el periódico, sino que te demando y me debes $200 millones, como el caso que han hecho en estos últimos años contra el Nacional. Que incluso cuando bueno, empezó a contra políticos. atacar medios de comunicación, les empezó a quitar el acceso a papel. Entonces, al principio la represión se ve así, ¿no? Pero entonces vemos represión transnacional. Dice, los regímenes autoritarios extienden su represión más allá de sus fronteras, persiguiendo a disidentes en el extranjero mediante espionaje, amenazas y en algunos casos secuestros y asesinatos. ¿Qué hizo el gobierno venezolano en Chile? Hace poco, que la Fiscalía chilena... con el teniente Ojeda. La Fiscalía chilena tiene un testigo que ya presentó un juzgado que dice que hay una vinculación directa con un miembro importante, con un ministro del gobierno de Maduro. Entonces, pues ahí hay un caso emblemático. Pero bueno, ese es el caso venezolano. En el caso iraní, sí, claro, intentaron secuestrar a una periodista famosa que luego es ganadora del Nobel de la Paz. Y se la intentaron llevar. Y el secuestro era agarrarla en Estados Unidos y mandarla en una lancha hasta Venezuela. Y de ahí mandarla en un avión para Irán. Qué bola. Entonces, que al esa final, represión... ¿viste cómo funcionan las redes? Claro, así funciona. Ayúdame para allá.
Así funciona el punto uno, que era Red Global de Autócratas, ¿no? Eh, Exacto. Bueno, y la gente esa que son disidentes de Putin que de la nada, ay, no, es que se suicidó y se cayó de una ventana. ajá, estaba limpiando el balcón del piso 40 y coño, se cayó, se resbaló. Se Por eso es cayó, vale, qué importante bola. no comprar jabón resbalante. Y tú dices, coño, Putin, qué vaina que siempre la gente se muere cayéndose de algún lugar, ¿no? Estoy cayendo. O si no es como que no le dio una vaina. Se tomó un té y Sí. a la verga. Bueno, el último caso es el de Alexei Navalny, que fue uno de los opositores más emblemáticos de Putin. Murió presuntamente bajo suicidio. De hecho, no sé si, En una cárcel. si en una cárcel. Entonces, hermanito, coño, pana, está como poco creíble Bueno, ese ahí caso. vemos, ya vemos cómo lo hacen, ¿no? Después de este Entonces, punto, lo amo. Lo amo porque creo que es una. Aquí no me voy a lanzar flores a ninguno de los dos, pero creo que es un trabajo de la sociedad civil, incluyéndonos, que es mantener por lo menos moralizada a la gente de que ellos no son un final, ¿sabes? No es el status quo para siempre, que habla de la desmoralización de la sociedad civil. Ataques constantes a organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos que generan un clima de miedo y autocensura, limitando la movilización ciudadana y la crítica al régimen. Entonces, bueno, mientras hay menos voces disidentes diciendo lo que pasa, tú das por sentado que el régimen actual controla todo y piensa que son todopoderosos, que son omnipresentes, que pueden hacer todo y que no hay nada que tú hagas desde tu sitio que pueda significar resistencia. Yo creo que ya de por sí pensar esto no está bien, a pesar de que estás viviendo en el sistema, ya es una forma de resistencia y no entregarte a él, no decir, bueno, pero estos van a durar y yo voy a jugar con sus reglas, porque aparte cuando tú eres ciudadano, eres una persona, vamos, como dicen, y los ciudadanos de a pie, la gente, es tan difícil que tú aceptes eso porque al final tú eres uno de los primeros targets de la arbitrariedad del Estado. O sea, ¿qué está pasando ahora en el país? Marico, tú no sabes en qué momento a ti te pueden llevar porque te quieren quitar plata, mm, ¿sabes? O sea, es tan arbitrario de que tú puedes estar caminando y dices, bueno, ¿sabes qué? Pasó por una alcabala, dame esa plata, ¿sabes? Y te pueden llevar preso y ahí no hay ningún tipo de respeto al debido proceso. Entonces, mientras tú vas como vamos a suponer, eres un periodista y o eres un político que se quiere acomodar al poder porque dice que así, no sé, vas desde adentro, tú estás jugando sus reglas y te conviertes parte del sistema. claro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hacer oposición, represión? Sí, obviamente, ¿no? Pero la desmoralización, es decir, ellos ganaron y no hay más nada que hacer en esto, y dar por sentado que la violación de derechos humanos y todo lo que ya estamos hablando es el sistema predominante y no vamos a poder seguir con eso. Para mí algo de resistencia, o sea, una manera de resistencia es que no nos ganen en la cabeza, por lo menos. Que no nos ganen en la cabeza. Porque han pasado tantos regímenes que la gente dijo, este es el sistema imperante y viene, yo creo que la libertad siempre es inexorable, pero hay momentos en el que sí se va a tardar un poco. Y mantener la moral en alto es difícil. Porque, sobre todo cuando recibes tantos coñazos, ¿no? Por ejemplo, ganaste una elección y te la robaron, básicamente no les importó. No les importó meter presas a 2.000 personas, no les importó meter presos a niños menores de edad con sus papás, no les importó dejar morir 3 personas que necesitaban atención médica, las dejaron morir en la cárcel. Y tú dices, coño, pues estos Ujú. son personas que son malas. O sea, hay una maldad intrínseca. No es que, ay, tienen miedo de dejar el poder y eso las obliga. Como hay unos discursitos por ahí normalizadores que intentan negociar con el chavismo y hacerlo ver como, ay, bueno, es una democracia acorralada. Porque pobrecito, que si lo sancionas, como Petro, ¿no? Si lo sancionas, obviamente no va a ser una elección libre. No, huevón. O sea, o tú eres demócrata o tú eres autoritario. No es que a ti te obligan a ser autoritario, ¿qué huevona es esa? Exacto, Ya, no nadie te o sea, obliga. ¿quién te obliga a ser un dictador? Y que me obligaste a ser un dictador. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que yo te dije que hiciera. Ah, bueno, pero es que eres un Claro, dictador. porque me sancionaste por ser un dictador. Ah, no, joda, chico. Este, entonces, mantener la moral en alto y decir, coño, yo estoy del lado correcto. Yo me opongo a esa vaina porque yo quiero un país libre.
es difícil, pero hay que mantenerla. A pesar de que uno pueda estar pasando por una derrota moral o derrota incluso política, que no electoral. Victoria electoral, pero derrota política, pues no se ha logrado obtener el poder. Coño, estamos pasando por este guayabo, esta depre y este despecho, que es obvio que lo sintamos, pero no es momento ni es oportuno desmoralizarnos. Es sano reconocer que, bueno, me siento derrotado, siento que esta gente nunca se va a ir, pero sé que algún día se van a ir. ¿Por qué? Porque Claro. son humanos. Y los humanos son carne que se pudre. Entonces, Como cayó Bashar al-Assad, no va a caer Maduro. exacto. Entonces son seres humanos. Algún día Te esto lo va a dejo caer. ahí. Bueno, Gómez cayó con la muerte de Gómez. Esperemos que no sea este caso, ¿no? Pero ya va en camino a ser más larga que la dictadura de Gómez, cosa que no me encanta, ¿no? Sobre No. todo en el 2020, en el siglo XXI. Pero bueno, A la sigamos. próxima. Sigamos. Es decir, Que hay que mantener, nos quedan hay tres. que mantener la Uno, moral. alianzas. Esto es lo que vos mencionaste al principio. Alianzas entre autocracias y empresas occidentales. Ujú. Empresas tecnológicas y financieras occidentales, en su búsqueda de beneficios, a menudo facilitan la censura y el control digital en regímenes autoritarios, proporcionando herramientas que estos gobiernos utilizan para monitorear y reprimir a sus ciudadanos. Ejemplo, China. Creo que es el que está un poco más desarrollado A ver, en eso. para mí la tecnología cripto, por ejemplo, es una de las cosas Tienes que razón. más ayuda a las autocracias. El caso de PDVSA Cripto ocurre porque para evadir las sanciones del sistema financiero internacional, justamente, de que PDVSA no puede hacer una transferencia por el... Mira, te mandó un CL ahí en el BOFA, Rosneft. Eso no se puede hacer. Entonces tenían que evadir las sanciones a través de las cripto. Y eso les permitió robar miles y miles y miles de millones de dólares. Es decir, y eso fue una Bueno, tecnología y las teorías impulsada de probablemente vigilancia. por una democracia, porque no se sabe quién la Claro, alguien inventó. tuvo que haberlo hecho en libertad para vendérselo a una autocracia. Exacto. Así No es que ni como, siquiera para o sea, vendérselo, es que las autócratas lo aprovechan. Y yo siento que el próximo elemento de la tecnología que van a adoptar las autocracias para ayudarse a mantener en el poder o para profundizar las autocracias en el mundo es la inteligencia artificial. Y hay que tener mucho cuidado, porque ahorita ha habido, esta semana hubo una, un summit, como una cumbre de inteligencia artificial en el mundo y se acordó que, bueno, en los próximos 5 años la inteligencia artificial va a ser catalogada como una superpoblación de agentes casi que pensantes por sí mismos que van a tener muchísima influencia en la política, en lo militar, en lo tecnológico, en el comercio. Y hay que pensar seriamente quién va a controlar eso y cómo se van a disminuir los riesgos. Es decir, si eso lo llega a controlar, por ejemplo, China ahorita con DeepSeek, que sacó un modelo con mucho menos inversión económica que OpenAI, ChatGPT, por ejemplo, o que cualquier empresa estadounidense como Meta, Google, que están haciendo su propia inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial la pueden usar para profundizar la desinformación, para profundizar la censura, para crear otras redes sociales, otros algoritmos que embrutezcan a la población. Ese tipo de cosas son herramientas que utilizan las autocracias para controlar. que otras cosas que también, o sea, tecnologías, ¿no? Creo que China para mí es la que más está desarrollada en eso, pero en estos días conocí a alguien que es activista para una población que está en China que se llaman los Uighur, si no me equivoco, que están siendo literalmente reprimidos porque es una etnia. Y dice que hasta tienen reconocimiento facial para poder identificar tus rasgos y saber que tú eres de esa etnia. O sea, imagínate entrar a Mm. lugares donde te leen la cara y te dicen, marico, tú eres de esta etnia, así que vamos a ver qué hacemos con vos. Te sale. O sea, Bueno, antes que es hacía como, Hitler, te lanzaba libros. o, Ahora tienes la tecnología. o ahorita en los tatuajes para el tren de Aragua, si eres venezolano y tienes tatuajes, corres riesgo de que te manden para Guantánamo. Eh, Pero yo no creo que eso es tecnología, eso son ganas de joder. no, no es tecnología, pero al final tiene que ver con eso. Este, entonces esas alianzas, es lo que mencionaba al principio, de que el sistema financiero internacional permite que
circulen estos dineros. Bueno, el caso de Lavallato es emblemático, no solo a democracias que estaban involucradas como Brasil, Panamá, etcétera. Había países, obviamente dinero de Rusia, de Venezuela, etcétera. O sea, ahí hay como unas redes de corrupción que se mete por todos los vericuetos financieros internacionales. Exacto. Otra de las cosas, bueno, vamos a seguir porque tenía, bueno, como dijo María aquí, dice, pero es como The Voice, pero en vez de superhéroes es inteligencia artificial. Yo siempre digo, vean The Voice, porque eso Sí, es, en vez de ficción, eso es casi que un documental. claro, porque al Anyways, final la inteligencia artificial es como un superpoder que no vamos a saber manejar por a supuesto. menos que se haga pronto una legislación importante al respecto, Ujú. ¿no? Porque es como, Bueno, y la- legislación, estamos hablando de legislación, leyes en países donde ya no hay Estado de Derecho para pensar. bueno, todavía hay Estado de Entonces, Derecho en muchos países bueno, de gordo, pero si Europa. vamos al autoritarismo, no va a haber Estado de Derecho para muchos. Crisis de los partidos democráticos, que eso ya estamos hablando, la incapacidad de estos partidos y dentro del sistema de responder a demandas de la gente. En muchas democracias los partidos tradicionales pierden credibilidad, lo que da paso a líderes populistas que una vez están en el poder socavan las instituciones democráticas desde adentro. Ya no creo que no hay que mencionar. Naguará. Pero es que es oportuno porque hoy acaba de salir una carta de un partido de oposición venezolano donde dice, nosotros creemos que tenemos que participar en las elecciones de abril. Y no es el partido Alacrán, porque sabes que aquí todos los partidos Los que están opositores venezolanos judicializados. tienen su lado Alacrán. Le robaron la tarjeta. Entonces la tarjeta de Primero Justicia no la tiene Primero Justicia, sino el Alacrán que se la robó, que está pactado con el chavismo. Esto es un ala de Primera Justicia que dijo, mira, nosotros nos oponemos a una comunicación que surgió hace unos días en Twitter donde dice que no van a participar en las elecciones porque nosotros consideramos que sí hay que participar. Y de hecho, Capriles lo dijo. Entonces, ahí están los mismos partidos políticos, están en crisis dentro de ellos en torno a qué hacer. Porque las autocracias, sobre todo las revolucionarias, las de izquierda, tienen esta cosa de huir hacia adelante y de nunca dejar que el enemigo o el adversario, que para ellos es un enemigo, se adapte a una situación. Siempre es la próxima. Entonces, vino la elección de 2024, me la robé, sigo adelante, ahorita voy con la de regionales. Y nosotros estamos, pero la 2024, me la robaste. Ajá, pero ¿vas a ir a la de regionales o no? Entonces te ponen el Claro. dilema de siempre huir hacia adelante. Y en ese dilema, los opositores han sido muy malos en saber responder a tiempo, porque caemos una y otra vez en estos dilemas absurdos de participamos o no participamos, normalizamos si Que ya participamos después del o no. 28 me parece un sinsentido, pero eso como que una manera de verlo dentro de autoritarismos, ¿no? O sea, tipo el dilema electoral de los partidos que no sabes cómo, que eso es lo que pasó en Venezuela. Tú no tenías capacidad ni herramientas para identificar el momento autocrático y tú actuar en consecuencia para hacer oposición, sino es que dices que lo que está pasando ahorita con los demócratas, ay, pero eso es ilegal, ok, mi gordo, es ilegal, pero él sigue violando leyes, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Dónde están tus jueces? ¿Dónde están, sabes? Por ahí va, incluso por ahí va el artículo de Foreign Affairs, como que no va a llegar a una full dictatorship, pero sí va a haber ciertos jueces que van a decir que no, porque al final la burocracia estadounidense, aparte que un estado federal es más difícil, pero al final es eso, ¿no? Como que cómo tú pierdes credibilidad en la gente, los partidos dicen, no, 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 o sea, más allá de la institución democrática, los partidos son parte. Entonces, al final viene un líder populista, se mete en un partido, hace un partido nuevo, whatever, y cuando ya ganaste las elecciones van de a poquito socavando la democracia. O sea, ya los autoritarios o los populistas entran por reglas democráticas, y creo que eso también es un problema de la democracia, es que tú permites a esas personas entrar dentro del sistema a pesar de que no respeten tus valores. Vamos, ahí va por ahí. Lo otro que yo creo que ya hemos hablado lo suficiente es la fatiga democrática. Sí, Dice que una parte, comenzamos hablando de eso. exacto, o sea, la parte de la población en democracias liberales muestra desencanto con el sistema, lo que facilita la aceptación de modelos autoritarios percibidos como más eficientes y capaces de mantener el orden. Ya lo hablamos en todo el episodio, Ujú, ¿sabes? queda Y claro. eso viene con algo que hemos mencionado bastante con el privilegio democrático. Tú das por sentado tus libertades. Bueno, Entonces dices, vamos con este carajo, hasta que te quitan mira, las libertades y estás llorando. es sumamente oportuno
entonces citar ahorita el artículo que habíamos hablado al principio de Foreign Affairs. Voy a leer el primer párrafo, nada más, porque habla de esto, de que asumes que la democracia está por sentada porque la democracia es fuerte, pues. Y como es fuerte, pues no tiene que ir más al gimnasio, porque ya está papeada, ¿no? Claro. La primera elección de Donald Trump como presidente, dice Foreign Affairs, en 2016 desencadenó una enérgica defensa de la democracia por parte del establishment estadounidense. Pero su regreso al cargo ha sido recibido con una indiferencia sorprendente. Muchos de los políticos, expertos y figuras de los medios y líderes empresariales que veían a Trump como una amenaza a la democracia hace 8 años, tratan ahora esas preocupaciones como exageradas. Después de todo, la democracia sobrevivió a su primer mandato. En 2025, preocuparse por el destino de la democracia ha pasado a ser casi cosa del pasado. Y dice, el momento de este cambio de actitud no podría ser peor, ya que la democracia hoy está en mayor peligro que en cualquier otro momento de la historia moderna de los Estados Unidos. Y esto lo complemento con una frase de Anne Applebaum que me parece que es muy atinada. Dice, todos suponían que en un mundo más abierto e interconectado, la democracia y las ideas liberales se extenderían a los estados autocráticos. Nadie imaginaba que, por el contrario, la autocracia y el iliberalismo lo harían al mundo democrático. La autocracia es un sistema político, una manera de estructurar la sociedad, es un modo de organizar el poder. No es un rasgo genético. No hay culturas, lenguas o religiones específicas que la generen forzosamente. Ningún país está condenado para siempre a la autocracia, de igual manera que ningún país tiene garantizada la democracia. Esto para mí es emblemático, es lo que tú llamas el privilegio de la democracia. Crecer en democracia te hace pensar que siempre vas a vivir en democracia, pero no ¿No? Y necesariamente es crecer en así. autoritarismo también te hace pensar que solamente vas a vivir en autoritarismo. ¿Sabes? Creo que también están las dos partes. Cuidas tu democracia y al mismo tiempo tú te resistes al autoritarismo. Creo que hay como dos maneras como para unirlos. No, tú no estás condenado a un autoritarismo, así como no se te asegura en toda la vida una democracia si no la defiendes. O sea, quiero como agarrar lo positivo de ahí, que bueno, nadie está genéticamente predispuesto a una dictadura, No, ni a una democracia. ni a una democracia. Entonces, ¿qué vas a hacer, mi gordo? Por último, la La- incapacidad de respuesta de Occidente es otro de los factores que hacen que las autocracias avancen. que ya Y lo hemos esto, dicho. el caso más cercano que tenemos ahorita es lo que va a pasar con Ucrania y Rusia. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Qué Que va a no hacer Trump? hizo, porque no hicieron en el momento. ¿O qué va a No lo hacer Trump? hicieron. O sea, ¿qué negoció Trump? ¿Qué negoció Rusia? ¿Qué quiere Rusia a cambio? ¿Qué va a dar Rusia a cambio de terminar la guerra? Estamos ahí metidos nosotros. O sea, Venezuela también la van a joder y se la van a entregar a Rusia. Porque eso es lo que parece, que viene como una negociación en la que Ucrania va a perder. Entonces, ahí hay algo importante, que si Occidente permite que este tipo de cosas sigan pasando y que la autocracia siga ganando, ¿qué le impide a los países que hoy son libres tornarse hacia la autocracia? Porque tiene su Exacto. liderazgo extremo, tiene sus extremas derechas, antiinmigrantes de corte fascista en Francia, en Alemania, que por ahora puede Que ser una no son minoría, mayoría pero ahorita. Exacto, ahora no son mayoría. Pero claro, voy a leer lo que dice aquí, que dice, los gobiernos democráticos han sido ineficaces en contener el avance de regímenes autoritarios y en responder a la erosión de la democracia, a menudo priorizando intereses económicos o geopolíticos sobre la defensa de los valores democráticos, que eso pasó con la guerra en Ucrania y Rusia. Tenías a la OTAN, tenías todo y priorizaste cosas individuales para no hacer un mayor problema o no perder tú directamente. O sea, por ejemplo, el gas de Rusia que va a Europa. Hay muchas cosas que lo pararon, a pesar de que hay una organización que te dice, gordo, tenéis que defender los valores. Entonces, por no actuar en el momento o por tardarse o no tener la respuesta eficaz, va a tener repercusiones a nivel mundial en el largo plazo. Que a mí me parece muy interesante el hecho de que es como que ya eso pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Eso pasó, todo esto ya pasó. ¿En qué pasó? En uno de los mayores totalitarismos del mundo. O sea, este señor empezó y dijo, yo voy a invadir Polonia. Y la gente que él no va a invadir Polonia. hey, Invadió Polonia. Y empezó antes de con eso,
ya había invadido otro país. Y después cuando República invadió Polonia Checa. fue que, mi amor, ¿qué te pasa? Y ahí fue que todo el mundo reaccionó. Pero ya después que tenían las señales hace años anteriores Había y invadido decían, no, yo República no. Checa y Ajá. Austria. República Checa, no, Checoslovaquia en el momento. Me gusta más Checoslovaquia que República Checa. Suena mejor. Y era como que, vamos a invadirlo. Vale, no lo va a hacer. Lo invadió. Vamos a quedarnos quietos, pues, porque no quiero otra guerra mundial. Después Ujú. que el carajo andaba loco desde antes. Invadió Polonia, él no va a invadir Polonia, qué bolas. Invadió Polonia y todo el mundo empezó porque qué bolas. Claro, él Porque no vale, después lo yo no dejaron creo. pasar. Entonces, gordo, ya pasó antes. Claro. Ya pasó antes. Ahora, Vamos a repetirlo porque quizás no aprendimos. en un entorno, en la vista global, la perspectiva global de la historia, de esto que estamos hablando, del auge de las autocracias, vamos a retomar uno de los datos que dimos en ese episodio que ya mencionamos que grabamos en Maracaibo, que el índice de la Democracy. democracia de la revista The Economy, hay bajo autoritarismos o regímenes híbridos 54.6% de la población mundial. 4.000 millones de personas viven bajo gobiernos autoritarios o híbridos. Y bajo democracias viven 45.4%, 7 de las cuales solamente 7.8 o 24 países de 167 viven en democracias plenas, porque hay Ujú. democracias con defectos. Que esas democracias son esas que van en camino a un sistema híbrido que ya te conviertes en autoritarismo. ¿Sabes? Vas declinando, o sea, vas cayendo, vas erosionando instituciones hasta que ya no eres una democracia débil, sino eres un régimen híbrido que no termina en full autoritarismo, pero ya entras en el espectro. Entonces, un poco para pensar, solamente Claro, tenemos 24 países que tienen una democracia fuerte. 24 países en todo lo que están en el mundo. exactamente. Entonces, tenemos por un lado full democracies, democracias plenas y democracias con defectos, y las otras dos las tienes tú, Ana. Las otras dos son los regímenes autoritarios y regímenes híbridos. Exacto. Entonces está allí en una pelea en la que va ganando el autoritarismo. Y esto nos parece importante ahora porque el mundo está yendo como una nueva dirección. Nos parece que las cosas pueden cambiar mucho este año, incluso ya están empezando a cambiar. La postura del gobierno de Estados Unidos de ser aislacionista y de que básicamente quiere reducir el impacto de la política exterior al mínimo. Ese tipo de cosas hace que empiece a cambiar el orden mundial. Capaz no era el mejor orden mundial, porque No, molestaba a los otros gobiernos que no son occidentales, como China, como Rusia, que son autoritarios, que son pero creo que es dictaduras, menos peor, ¿no? que son partidos de regímenes, que son partidos ¿cómo es? Sistemas de partido único, como China, o que son Ujú. autocracias plenas como Rusia, que sencillamente pone un monigote ahí de elector, o que son autocracias como Venezuela, que tú puedes incluso ganar la elección, probarlo y dar un número que te inventaste en Excel. Y no importa, porque dice que me hackeó un país del cual nunca he hablado en mi vida en discursos en los últimos 25 años. Ujú. Nadie del chavismo había pronunciado las tres palabras Macedonia del Norte juntas. Nadie, nunca. Hasta ese día. Y se puede inventar el mojón más grande del mundo y no importa. Porque al final ellos controlan las instituciones y eso es lo que te intentan hacer ver y con eso te intentan desmoralizar. Te dicen, miren, yo digo estos mojones que yo sé que ni tú te vas a creer, ni yo me lo creo, pero lo Claro, digo porque puedo, porque tengo el poder. Entonces desmoralízate, huevón. Entonces al final uno tiene que tener la entereza moral de decir, no, eres un mojonero y no, ni me voy a picar porque yo sé que tú eres un mojonero. Me vas a joder, claro. me vas a joder. Y que no importa, ellos ya son así. Y es como un gordo, no. No Exacto. es así. Pero la reflexión, creo yo, que es lo que podemos hacer nosotros, es uno, no ceder ante el,
lo autoritario solamente porque te puede prometer una solución a corto plazo, como se dio Venezuela en el 98 ante Chávez. No ceder ante estos liderazgos que pueden ser, yo pongo orden, que está en lo que hace falta orden, y yo pongo orden en esta mierda. Y termina siendo un Y gobierno qué orden del autocrático. coño. Esos gobiernos terminan siendo sistemas en menoscabo de los derechos humanos de la mayoría de la población. Aunque construyas Entonces, grandes autopistas, aunque aunque construyas universidades, aunque construyas hidroeléctricas, vas a tener campos de trabajo forzado, trabajo, de trabajo forzado, gente, o gente sea, la presa. gente presa, bueno, sabes si te va a tocar a vos en algún momento, o sea, tú no eres la excepción, no Exacto. lo eres. Porque Así te como guste ese está sistema. pasando, ajá, no te puedes salir, o sea, ¿te acordás del episodio que hicimos con Inés Quintero, que decía que la hermana de Simón Bolívar estaba a favor del imperio español, del reino español, y decía algo así como que, bueno, pero yo me voy a quedar aquí porque estoy a favor de ellos y no me van a hacer nada? Ujú. No, Y te Bolívar van le a hacer dijo, algo. mami, tú eres mi hermana, te van a O matar. sea, te van a matar. Y esto está pasando también, incluso, creo que el artículo está ahí, los venezolanos que están diciendo, qué decepción, qué bolas, que Trump no está tratando así. Bebé, te lo dijo en toda la campaña, más Claro. deportations, te No, no, llamó no. criminal, tú no eres la excepción. Claro, pero es que si tú eres venezuelan y la promesa, la campaña fue los venezolanos que nos están mandando de sus cárceles, y tú eres venezolano, tú tienes el pasaporte, tú eres criminal porque tienes el pasaporte. Entonces no, tú no le vas a decir a la policía migratoria, papi, yo soy el venezolano de los buenos, porque no hay You're not, venezolanos de los buenos. En ese you're not. discurso no lo hay. Entonces, a pesar de que los hechos contradigan completamente lo que dice en el discurso y cómo están tratando a la población venezolana en Estados Unidos. eh, o sea, si tú crees que hay dictaduras buenas, no creo que... Dicta blandas, dicta No, blandas. dictablandas hay, pero dictaduras buenas no hay. Porque al final la Exacto, dictadura va a tratar de pisotear. Capaz no te pisotea a exacto. ti, capaz es buena para ti porque tú haces negocio con esa dictadura. Pero en el momento Ujú. que te la atravieses o no le seas favorable a sus intereses, te van a joder. Bueno, aquí va a ser un inciso antes de terminar. Mari está diciendo, ahora en documentos oficiales escriben illegal aliens. Yo hice un tweet al respecto, ¿verdad? Aliens es legal, es un término legal para personas que que no son de tu territorio. Pero legislaciones anteriores habían ya sacado comunicados y hecho leyes de que tú no utilices esa palabra porque evidentemente es extremadamente, o sea, marico, es horrible, es una palabra muy chimba para decirlo a pesar de que está en la legislación. Y ahora lo que dijeron fue, fuck it, esta legislación, voy a seguir utilizando el término anterior que se podía utilizar, pero que las anteriores administraciones decidieron no hacerlo. Ahora lo están diciendo en todos lados. Para que digan como que it's legal, Bueno, but it's awful. ¿Para qué tal? Pero bueno, entonces, estamos listos. llegamos al final de nuestro programa. Gracias a todos los que se quedaron. Bueno, y en conclusión, Quedamos a medias. gracias a los que se quedaron, a nuestros patroncitos. Si quieren ser Patreon, ver Ey, esto en vivo y comentar y hablar y enviarnos cosas, vayan a Patreon y nos pagan $5 para que sigamos sobreviviendo, para que el podcast siga sobreviviendo. yes. Y bueno, episodio democrático y autoritario. Váyanse por donde ustedes quieran. Espero que le haya caído la locha y no como a muchas personas que estaban en la Universidad del Zulia que no les importó. Que dijeron, pero es que el presidente es el padre del país. Y yo, dale, oíste, Y que no, dale. papi, que cuál padre. Gracias por conectarse. Ya saben, les dejo por acá la información de Buy Me a Coffee por aquí o de Patreon si se quieren unir. Pues nos vemos en el próximo episodio y todos los viernes en vivo el episodio para Patreon. Así que nos vemos.